Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Este es el podcast de Veritas Fidei. Estamos transmitiendo, como siempre, como de costumbre, este martes desde la ciudad de Houston y estoy con mi esposa, la anfitriona de este programa, coanfitriona, coequipera y la productora de este programa. Moni, ¿cómo estás? Gracias, Chris. Bienvenidos a todos. Siempre es un gusto estar con ustedes. Hoy no vamos a decir todavía, nos queda un minutito que vamos a ver. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos algunos saluditos antes de empezar, Chris. Adelante, adelante. Marco Antonio Díaz, buenas tardes de parte de Ana Gloria y Marco desde Querétaro. Saludos, compadritos, ¿cómo están? Un abrazo muy grande. Más de la familia, Chris, y de Querétaro. Buenas tardes, Chris y Moni, presentes desde Querétaro. Rafa y yo, listos para aprender. Saludos y bendiciones. Gaby Hernández. Gracias, Rafa, Gaby. Un abrazo muy grande para ustedes. Un saludo. Y llegamos un poquito rayando, Chris. Ya es hora. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si empezamos y luego seguimos con los saludos? Sí, adelante, claro que sí. Bueno, seguimos un poco con este tema del Antiguo Testamento. Y Moni, la vez pasada que estábamos hablando de las genealogías, un tema que se presta a muchas confusiones, que hay muchas cosas que simplemente pues los anticristianos, los ateos, etcétera, utilizan en nuestra contra para pues hacer ver como que la Biblia es un cuento que se prestó de otras culturas. Y bueno, estamos viendo varias cosas. Una de las cosas que habíamos hablado, Moni, si recuerdan, es que cuando vimos el Génesis 1, vimos algunas historias de otras culturas con mitos de creación, el Artaxerxes, el Enuma Elish y un poco de la epopeya de Gilgamesh. Bueno, dos de estos, el Artaxerxes y la epopeya de Gilgamesh, mencionan un diluvio también. Pero habíamos dicho, si se acuerdan, para recordar un poquito, que la epopeya de Gilgamesh se presta. Esa sí se presta. Como bien has dicho, Moni, muchos dicen, bueno, es que la Biblia es un refrito, como que la Biblia se prestó de estos otros mitos. Bueno, el único mito anterior es el Artaxerxes. Y sí sabemos, los eruditos y los estudiosos saben, que la epopeya de Gilgamesh se presta del Artaxerxes, que es la historia más antigua. La epopeya de Gilgamesh es más o menos contemporánea a cuando se escribió el Génesis. Entonces, aquí tenemos, y la gente dice, bueno, ¿qué con otras historias de diluvios? Porque no solamente fue esta, fueron otras culturas que también mencionan esto. Y bueno, otra pregunta que tenemos por ahí es, ¿fue esto un diluvio universal? ¿Fue toda la tierra cubierta de agua o no? Y si no, entonces, ¿qué quiere decir entonces la Escritura con todo esto? ¿Qué es y qué importancia tiene? Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en esto. Hoy vamos a ver de la historia de Noé. Bueno, como mencionamos en la epopeya de Gilgamesh, tenemos un personaje principal que es el equivalente a Noé, que se llama Unapishtim. Y en el Artaxerxes es otro personaje que se llama Enki, que es el equivalente a Noé. Y estas historias tienen muchas similitudes, pero sabemos textual que hay una dependencia textual entre el Artaxerxes y la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es como del 1600 al 1000 antes de Cristo. O sea, el Artaxerxes es de unos 500 años antes de Moisés. Es decir, el Artaxerxes más antiguo, con unos 2600 años antes de Cristo. Perdón, antes de Moisés, no antes de Cristo. Y para recordar un poquito el contexto, les recomiendo mucho leerlo.
Dios, no Dios, los dioses desean eliminar al ser humano, pero no por maloso o por pecador, sino por ruidoso, por escandalosos. Y bueno, finalmente, en este recuento, Utnapishtim termina en un monte, el monte Nimush, y primero manda una paloma, la paloma regresa, eso indicaba que todavía las aguas no habían bajado. Después manda una golondrina, la golondrina también regresa, y al final manda un cuervo. El cuervo, ese ya no regresa, entonces eso les indica que ya las aguas van a ceder. Por ahí de los años 1800, cuando la gente leía esto, pensaban que esto era como testimonio independiente del diluvio. Es decir, que diferentes culturas habían presenciado un cataclismo de grandes proporciones, de una inundación, y lo apuntaron en sus registros. Entonces la gente por esas épocas pensaba que era corroboración independiente, así a manera similar cuando tienes varios testigos que son que ven un accidente y simplemente cuando dan sus reportes a la policía, bueno, varían muchas veces en los detalles, pero hay ciertos puntos centrales que concuerdan. Lo mismo pensaban por ahí de 1800, pero en 1902 llegó un catedrático alemán, por cierto, llamado Friedrich Delitzsch, y Friedrich Delitzsch creía que, como dijiste, Moni, que la historia del diluvio bíblico no es más que un plagio corrupto de mitos babilónicos. Bueno, no que creas eso tú, sino que dijiste que es un refrito, ¿sí? Y dio varias cátedras a principios de 1900 y él dijo que a raíz de estos descubrimientos de que la Biblia es un plagio de estas historias, que el cristianismo se vendría abajo. Esa fue su predicción. Y no, obviamente no pasó así, pero esta es la idea que hemos heredado desde entonces y es la misma idea que está ahora permeando nuestra cultura. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, en primer lugar, este hombre era antisemita y era anticristiano también. Y decía que la Biblia es creación humana, ¿sí? Hay otras culturas, ahorita voy a mencionar algunas culturas que mencionan historias de inundaciones, pero el punto central es este. Si hubo una gran inundación o varias inundaciones, es natural que varias culturas lo registren, es muy normal, es lo que deberíamos esperar. Y como mencioné, estas historias tienen el mismo núcleo, ¿sí? A mí me preocuparía más si solamente los judíos mencionaran un cataclismo de inundación. Sería preocupante y los escépticos dirían, fíjate, ninguna otra cultura casualmente lo registró más que los judíos. Ahí sí preocúpate porque entonces tienes un solo testimonio que no está validado por nadie más. Pero aquí la idea es, tienes un evento que fue con un núcleo de información que no cambia, ¿sí? Y quisiera darles un ejemplo de esto, un ejemplo moderno de esto, porque hay una historia que les voy a contar. Es una historia, les voy a contar la historia. En una noche oscura y fría de abril, en las heladas aguas del Atlántico Norte,
estaba cruzando el crucero de lujo más grande que el mundo había visto hasta esos tiempos. Y estaba viajando entre Nueva York e Inglaterra. Este barco se pensaba que era insumergible por sus compartimientos a prueba de agua. Viajaba a una velocidad de más de 22 nudos y solo llevaba suficientes botes salvavidas para menos de la mitad de sus 3,000 pasajeros. Era un buque gigante, casi tan largo como tres canchas de fútbol, de extremo a extremo, y un desplazamiento de más de 45,000 toneladas. De pronto, reina el terror y las propelas gigantes arrojan al buque contra un iceberg en el al lado estribor, sí, a unas 400 millas de Terranova. Este golpe mortal hace que el barco se hunda, matando a la mayoría de los pasajeros y la tripulación. ¿Han oído esta historia antes? ¿Cuál es? Si dijeron el Titanic, déjenme decirles algo. Están equivocados. No es el Titanic. Esto es una historia ficticia, una novela que se escribió en 1898. La novela se llama Futility y el barco se llamaba Titán, no Titanic. El diseño de Titanic no se discutió sino hasta 1907 y el Titanic se hundió en 1912. Fíjense, esta historia que les acabo de contar, que está en esta novela llamada Futility, es anterior al Titanic. Y la gente dice de la Biblia y de estos otros recuentos paganos, dicen, pues, es la misma historia. Okay. Superficialmente se la copiaron, sí. Y superficialmente se ven muy parecidas. Igual que tienes un personaje, etcétera. Ahorita vamos a ver las similitudes, pero la importancia no está en las similitudes, sino en las diferencias. ¿Sí? Sí hay paralelos sorprendentes, pero también hay grandes diferencias. Por ejemplo, en el Titán, en la novela, hubo 13 sobrevivientes de 3,000. Nada más 13 sobrevivientes. En el Titanic sobrevivieron 700 de unos 2,229. El Titán era de 800 pies de largo. El Titanic sabemos que era exactamente de 882 pies de largo. ¿Sí? El Titán se vuelca y se hunde. El Titanic choca, se perfora y después se hunde. El Titán iba, de hecho, en la ruta opuesta. Iba de Nueva York a Inglaterra. El Titanic iba de Inglaterra a Nueva York. Era la misma ruta, pero en sentido contrario. El Titán viaja en abril, sin fecha exacta. El Titanic se hunde el 15 de abril de 1912. El Titán estaba en su tercer viaje, no era el primer viaje. El Titanic era su primer viaje. Y en el Titán, en la historia del Titán, era una noche con neblina. En la historia del Titanic era una noche clara y sin luna. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? ¿Sí? Que el que existan paralelos sorprendentes no quiere decir que una historia se haya prestado de la otra. Porque en 1000 años, por ejemplo, uno podría decir, fíjate, la historia del Titanic es falsa porque se prestó de un mito anterior, que es la historia del Titán. Y no es el caso, no podemos decir eso. Esta es la idea central. La existencia de similitudes no elimina la historicidad del verdadero Titanic. ¿Sí? Por otra parte, la existencia de historias de diluvios en diferentes culturas puede ser de testimonio independiente. No estamos diciendo que lo sean. Obviamente no me he puesto a estudiar todas las historias de todos los pueblos. Sí, pero estaríamos diciendo, si usamos esa lógica, sería como,
ay, como se parece a la historia del Titán, entonces nunca pasó, se la copiaron. Y esa Y lógica, nunca pasó. Y esa lógica, Moni, no funciona. Sí, pero es la No que es, usan. Es la que usan, pero no es lógico. Es como decir que ya que hay mucha moneda falsa, entonces la moneda verdadera no existe. Es el mismo tipo de argumento falaz. Es un error. No porque tengas historias falsas o moneda falsa, quiere decir eso que, aunque se parezcan, que la moneda auténtica no existe. Los estudiosos no saben bien exactamente y no saben qué tan independientes son estas historias, pero hay entre 200 y 500 historias de inundaciones épicas en otras culturas. La Sumeria, que ya vimos que es el Atrahasis, que se presta, la epopeya de Gilgamesh que se presta del Atrahasis, pero no es la única. En China tenemos la leyenda de Gun Yu, en India Manú y el pez, en Indonesia, Filipinas, los aztecas también tienen una historia, los indios del norte, los ojibe, los octó, el mito griego de Deucalión y Pirra es otro, los vikingos y los celtas también tenían historias de inundaciones y cataclismos, en Oceanía, los aborígenes también, en Australia incluso. Y la consistencia aquí es sorprendente porque tenemos una consistencia, y esto no lo estoy inventando yo, corrobórenlo con inteligencia artificial si quieren o con los mejores eruditos, pero tenemos entre 70 y 90% de los datos son consistentes en la mayoría de las culturas. Les voy a dar un poquito del núcleo que preservan estas historias. Primero, hay una familia escogida y privilegiada que se convierten en los sobrevivientes del cataclismo. Segundo, viene una advertencia, ya sea por una deidad o por un animal. Tercero, se construye un tipo de nave o barco que se vuelve el conducto de salvación para esta familia privilegiada. El cuarto es que en muchos de estos, los sobrevivientes se les pide preservar animales o incluso semillas para poder seguir subsistiendo y que siga la vida después del cataclismo. Y por último, esta nave, embarcación, eventualmente se asienta en lo alto de una montaña. Ese es el núcleo que todas estas historias tienen en común. ¿Sí? Así que cuando a mí vienen y nos dicen, Moni, pues es que esta historia se prestó de mitos paganos. Primero, por favor, lee el mito pagano, ve las diferencias y primero, si vas a decir que se prestó una de la otra, como sabemos que lo hizo la epopeya de Gilgamesh del Atrahasis, entonces necesitas mostrar evidencia del plagio, de cómo sucedió ese plagio. El que existan similitudes no quiere decir que hubo un plagio, y pueden usar este ejemplo del Titán. Si creen que es demasiado cercano y parecido a la historia del Titán, a la del Titanic y la de esta novela de Futility, a la vida real, investíguenlo, véanlo, búsquenlo. Es más, búsquenlo ahorita mismo en internet. Novela Futility Titán. Y vean las similitudes que existen. Por otro lado, otra pregunta que nos viene es, ¿el diluvio fue algo mundial o fue algo local? Y aquí es una fuente de grandes... esto, por ejemplo, estamos pasando aquí una imagen de una inundación que hubo en Houston hace unos años. Es parte del centro de Houston. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿el diluvio fue un fenómeno global o fue algo local? Aquí me gustaría que leyéramos Génesis 6, del 11 al 23. No lo vamos a poner en pantalla, pero si tienen por ahí sus Biblias lo podemos leer. Génesis 6. Un momentito aquí. Así les doy tiempo también de buscar en sus Biblias, ya sea electrónicas o no.
Estoy leyendo la traducción de las Américas, la Biblia de las Américas. Y dice así, voy a leer hasta el 7:23. Dice, y por cierto, pongan atención a los pasajes que hablan de todos, o la tierra, o toda la tierra, o todo. Pongan atención a estos pasajes. Dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimentos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. De esta manera la harás de 300 codos la longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y terminarás un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. Y así continúa luego en el 7. Dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar la especie. Muchos dicen, no fueron 2 nada más. Fíjate, dice, son 7 parejas. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé en el arca, con él y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Y así sigue. Llovió, cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches, dice el versículo 12. Dice, y toda fiera según su especie entraron, ¿sí? etcétera, etcétera, en el arca, de 2 en 2. Y después dice el versículo 17, entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. 15 codos por encima subieron las aguas después de que los montes habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. Exterminó pues el Señor a todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. ¿Sí? Bueno, cuando uno lee ¿qué hay a favor de que esto fue un fenómeno global? Bueno, a favor es la lectura natural del pasaje, que indica que fue algo global. Por otro lado,
está en contra del registro geológico, ¿sí? Y habíamos visto cuando empezamos a estudiar este tema, habíamos visto temas de ciencia y temas de teología. Y habíamos dicho que la Biblia, ¿sí? No nos matemos por esto, porque la Biblia no es un libro de ciencia. Si queremos ver qué pasó del lado científico, qué fenómenos gobiernan y qué leyes gobiernan la naturaleza, hay que ver el libro de la naturaleza. Si queremos saber qué Dios nos quiere decir, obviamente vamos a la Escritura, ¿sí? Ahora, yo no tengo problema en que alguien diga, bueno, pues es que yo creo que esto fue un fenómeno global. Ok. Hay por allí un libro de hace tiempo, se escribió en 1957 por John Whitcomb y Henry Morris. Y lo interesante de este libro es que tomó 3 años para que un geólogo avalara este libro, un geólogo cristiano. Pero fíjense, hoy en día virtualmente no hay geólogos serios que enseñen en universidades acreditadas, incluso cristianos que crean que hubo un evento global sobre toda la tierra, de diluvio. No lo hay. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia contraria a eso, ¿sí? Un punto aquí importante es que la palabra tierra en la Biblia aparece unas 5,000 veces y significa diferentes cosas dependiendo del contexto en el que se habla. Por ejemplo, puede ser toda la tierra, todo el globo terráqueo, puede ser una región grande, o la tierra puede ser el lugar donde estoy parado, o una región bajo un gobierno o un reinado, etc. Hay diferentes acepciones a esto, ¿sí? Y en este contexto también cielo, que en el hebreo Shamayán, puede referirse a todos los cielos o puede referirse a lo que alcanzo yo a ver hasta el horizonte. Esos son partes de los significados que puede tomar. ¿Algún ejemplo por ahí? Primera de Reyes 18:45 dice, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, ¿sí? Entonces está hablando de los cielos, está hablando de que se oscurecieron. ¿Se oscureció toda la tierra? ¿Sí? ¿O todos los cielos de toda la tierra? Bueno, no lo creo. Por ejemplo, cuando hablamos de todos, ¿sí? Todos puede ser todos dentro de un grupo, ¿sí? O puede referirse también a cuando yo digo, por ejemplo, si me preguntas, Moni, ¿quién vino a mi fiesta? ¿Sí? Dice, bueno, vinieron todos. Todos los que te referías como al grupo, sí, que conocemos. Todos los invitados vinieron. Sí. ¿Sí? O no vino nadie a mi fiesta, ¿sí? Como alguna vez nos habrá y pasado. Y nadie pudo haber llegó una persona. Sí. Pero te refieres a que a que no se aparecieron varios. No vino quórum suficiente, sí. ¿no? Entonces, tenemos que entender que los antiguos también tenían maneras coloquiales de hablar de esto, ¿sí? También Dios habla de que cuando manda eliminar a los cananeos, que fueron todos eliminados, todos fueron eliminados, fueron diezmados, destruidos. Y 2 capítulos después los ves otra vez guerreando con ellos, ¿sí? Entonces tenemos que tener también un sentido de cómo se utilizan estas palabras en el contexto en el que se escribieron para la audiencia que fueron escritas. Ahora, yo no estoy diciendo o tratando de convencer aquí a nadie de que fue un diluvio local o global, simplemente les estoy dando
las pautas para que ustedes vayan, investiguen y hagan a profundidad un buen estudio de estos puntos, ¿sí? Otro ejemplo en 1 Samuel 12:29 dice: y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió con ella y la tomó. ¿Todo el pueblo? ¿Los bebés de pecho también y los niños de 4 años? ¿Y las mujeres con sus mamás? ¿Fueron todos a guerrear? ¿O tomó nada más a los soldados? ¿Sí? Y una de las cosas también interesantes aquí es que cuando vemos estos pasajes, por ejemplo, y tratamos de entender qué es lo que pasó, ¿dónde nos paramos siempre? En la controversia. Y entonces, ¿qué pasa con la controversia? Que nos distrae de lo importante. ¿Qué es lo importante? Bueno, aquí, si vemos la palabra Noé, hay un juego de palabras en el hebreo. Noé se escribe en el hebreo NH. Pero si inviertes el NH, queda HN. Y esa es la palabra hebrea para favor o tener. Cuando tienes el favor de Dios, es decir, que estás en buena relación con Dios. Y Génesis 6:8 dice: pero Noé contaba con el favor del Señor. Y está haciendo un juego de palabras ahí en el hebreo que se nos pierde en nuestros idiomas ya traducido. Y el punto central aquí era esto: el mundo estaba totalmente corrupto. ¿Sí? Pero Dios conocía a Noé al derecho y al revés. Otra palabra importante aquí es el arca. La palabra para arca es tevá. Pero ahí les va otro pasaje en Éxodo 2, en donde se utiliza también esta misma palabra. Dice: pero no pudiendo ocultarlo, está hablando de Moisés, por más tiempo, tomó una cestilla de juncos, de cañas de papiro, y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño, a Moisés, en ella, y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. ¿Adivinen qué? Esta palabra, tevá, es la cestilla, el arca. Es la misma palabra que utiliza Dios para decirnos: la familia, Noé y su familia, fueron salvos por medio del arca. Es la misma palabra que utiliza en Éxodo para decir: Dios salva a Moisés porque fue puesto en un arca. ¿Y qué es lo que sucede después? Si seguimos con la historia, vamos a ver algo importante. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que la humanidad se volvió sumamente corrupta. Yo no sé ustedes, pero tengo la edad suficiente para darme cuenta que esto está pasando en nuestra generación. Y yo estoy preocupado. Por un lado, me alienta saber y ver que hay muchos jóvenes hoy que están comprometidos con la palabra de Dios, que son cristianos sinceros, que aman a Jesús y que están hablando de Él. Pero por el otro lado, me parece, y vean con las guerras que hay, con los rumores de guerras, ahorita estamos preocupados también por la situación en Irán, por los problemas en Cuba, y un saludo a nuestros hermanos en Cuba, en México, en Venezuela. Y hemos hablado mucho de esto, Moni. Y el punto es, no nos quedemos en la controversia, porque si nos quedamos nada más en la controversia y no vamos más allá y más profundo en el texto, de decir,
el problema del ser humano no es que no entendemos el Génesis o que si fue global o local el diluvio o que si la Tierra tiene 6,000 años o 10,000 o 4,000 millones. El problema central es que el ser humano se corrompe, es corrupto. Y no te vayas a las guerras, Cris. Los chavos, así como hay muchos interesados en el estudio, en estudiar la palabra, en hablar de Jesús, de Dios, hay muchos chavos que ya no tienen respeto por los adultos, no tienen respeto por nadie más que por ellos mismos y ellos primero y todos los demás que se frieguen. Ya no hay amor natural de los hijos hacia los padres o respeto. Ya no es como antes que nos decían respeta a los mayores y tal vez no respetas a la persona, pero por lo menos respeta su posición. ¿Sí? Muchas veces no nos puede gustar un presidente, que la mayoría son de no gustar, pero dices respeto su oficio y su posición, porque Dios lo puso ahí, aunque no me guste. ¿Sí? Eso ya se está perdiendo y se ha perdido con lo... hemos sufrido una pérdida de valores importante en nuestra cultura porque ya no nos gusta hablar del pecado. No nos gusta. Nos gusta hablar de la autoestima. Es que me da ansiedad. Es que me da miedo. Es que ¿por qué mataste a tus papás? Es que me abusaban verbalmente. Vimos un caso así hace unos días. Sí, muy, muy tonto por la mamá que la chavita no se había salido de la escuela ya. Sí. Entonces ya no, los chavos de ahorita es primero ellos, después ellos y al último ellos. Es una anarquía total. Y eso es la raíz del pecado. Y el punto es que, y hay veces que Moni y yo nos ponemos a hablar, ¿verdad, Moni? Que decimos, híjole, ¿cómo es que Dios en su misericordia nos dejó vivos? A veces uno piensa, con todo lo que estamos haciendo y lo que está haciendo la humanidad, era para que Dios ya hubiera mandado el diluvio y ¿sabes qué, Noé? Lo siento mucho. Pero siempre Dios tiene ese vástago de misericordia de decir, ¿sabes qué? Por un justo que hay, voy a darle otra oportunidad a la humanidad. Esa es la gracia que tiene Dios. Y no solo eso, que en ese plan, en la descendencia de Jesús está Noé, como vimos bien en las genealogías. Y Mateo 1:21 dice, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Y creo que debemos estar muy conscientes y agradecidos de que, en primer lugar, quieres acercarte a Dios, reconoce que no eres buena persona. Y si ya lo reconociste y naciste de nuevo, no peques de nuevo, síguelo de todo corazón y búscalo. Y no te pierdas en genealogías y en diluvios. Porque el punto de estas genealogías y del diluvio, y vamos a ver después la historia de la Torre de Babel también, el punto es, esto es parte de la historia de cómo Dios nos salva y nos saca del pecado. No es la historia de qué edad tiene la tierra o la edad o la historia de si la epopeya de Gilgamesh se fue prestada de otros mitos y que la Biblia se prestó. No, ese no es el punto. Déjenme decirles algo. A los antiguos estas cosas no les interesaban porque no era el punto central. El punto central es este. Dios ha visto nuestra maldad y a pesar de eso ha tenido la misericordia de dejarnos aquí vivos. Y ahora con las misiones de Artemis, cuando han mandado estas fotografías desde la luna viendo hacia la Tierra y que se ve la Tierra ahí y vemos lo vasto del universo,
del universo. Yo me asombro, Moni, porque digo, el piloto de Artemis es cristiano. ¿Cómo se llama? Victor Glover. Victor Glover. Iba a decir Danny Glover, no, ese es un actor. Victor Glover. Y me gusta una cosa que ha dicho, que Dios ha tenido la misericordia de ponernos en una nave espacial impresionantemente bella que es la Tierra. Y es de lo más frágil. Con que caiga un meteorito de 2 o 3 kilómetros, se acabó la mitad de la vida en la Tierra. Y podría suceder así. ¿O qué les parece otro virus que no sea tan benigno como el COVID? Y no estoy siendo burlón con esto. Fue una tragedia. Fue una tragedia. Pero pudo haber sido mucho. Pudo haber erradicado la humanidad completamente. Y como dice la palabra de Dios, es solo por su misericordia que estamos aquí vivos. Y tenemos que reconocerlo y agradecerle a Dios y seguir haciendo su voluntad y buscando su voluntad. No peleándonos con los demás acerca de si la genealogía está completa o no, o si la Tierra tiene 6,000 años, o que si el diluvio fue local o universal. Ese no es el punto central. No nos perdamos en el bosque tratando de buscar un árbol. Lo importante es que Jesús vino a darnos vida eterna. Y ese es el punto central en el que debemos siempre terminar nuestras conversaciones acerca de estos temas. Gracias, Chris. Pasamos a los saludos y a las preguntas. Adelante. Aquí tenemos un saludo que te va a dar muchísimo gusto, como a mí. Ajá. Dice: hola, soy Mai. Saludos, Moni, Chris. Gracias por los libros. Wow. Mai, nos da mucho gusto tenerte aquí. Siempre estás en nuestras oraciones. Qué gusto. Qué gusto tenerte con nosotros. Sí, Mai, siempre estamos orando por ti y Dios te bendiga muchísimo. Gianluca López, buenas noches. Chris y Moni, bendiciones. Un abrazo muy grande, bendiciones. Cleto dice: hola, bendiciones desde Oaxaca. Doy gracias a Dios por su vida y por la ayuda que brinda para seguir creciendo en la fe. Un abrazo a Oaxaca, tan bonito y tan rica comida en Oaxaca. Un abrazo. Madeleine Rieder, Chris y Moni, estamos felices de verlos y escuchar otro maravilloso podcast que nos van a compartir. Muchas gracias y Dios los bendice. Gracias, mamita, siempre presente. Y está tu mamá también, Moni. Hola, Moni, Chris, ya estoy aquí. Mommy, we love you. Un abrazo, Moni, te amamos. A ver si me ayudas a ver preguntas también. Wanda Valenzuela, un tema muy debatido entre los que atacan la Biblia y es importante conocer las respuestas que hay a esos argumentos antibíblicos. Correcto. Y de nuevo, déjenme enfatizar, no se trata de tomar estos pasajes y decir, obviamente queremos ser fieles a la palabra de Dios, pero oye, si voy a hablar 2 horas de genealogías y 5 minutos de Jesús, hay un problema en mi prioridad, en mis prioridades. Como dice Gary Habermas, el erudito número 1 sobre la resurrección histórica de Jesús, y genealogías, y el diluvio, sí, y luego. ¿Y sí, qué? entonces, mi punto es que el diluvio no fue universal. Como si estuviera yo hablando con un ateo. Es que el diluvio no hay geología. Ok, y luego la resurrección sucedió. No, pero es que la historia de Noé se prestó. Ok, tal vez, pero la resurrección sucedió. O sea, entonces yo no estoy diciendo que estas historias no sean importantes, lo son. Por eso están en la Biblia y es palabra de Dios. Pero de nuevo, voy a pasar 10 minutos tal vez hablando de la Torre de Babel y quiero pasar el resto del tiempo hablando de Jesús y de la resurrección. Y algo muy impresionante. Porque el trabajo es del Espíritu Santo y la gente no va a entender, al menos que tengan al Espíritu Santo y que tengan
primero que tengan a Dios. Ya después resolvemos los demás problemas que son muy solubles, por cierto. ¿Y por qué insistimos en la resurrección, Cris? Porque si la resurrección sucedió, el cristianismo simplemente es verdad. Claro. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo Jesús y todo lo que dijo que iba a pasar, pasó. Sí. Y si veo que laceran y destruyen como destruyeron a Jesús, o sea, fue una masacre. Fue una tortura. Una masacre muy sádica y veo cómo mataron a esa persona y sale como si nada, le voy a creer todo lo que me diga le voy a creer sin preguntar. Exactamente, es exactamente lo que les pasó a los discípulos. Los discípulos estaban tristes y huyendo y se dispersaron, aterrorizados. Y después, casualmente, no, y estoy siendo aquí sarcástico, se convierten de la noche a la mañana en los grandes proclamadores de la resurrección, al punto de dar sus vidas por la causa y de sufrir indeciblemente. Así es. La gente no se deja morir salvajemente por algo que saben que es mentira. Claro. Y más como eran de salvajes los romanos. Claro. Pero bueno, ya estamos hablando entonces de evidencias de la resurrección. Ese ya fue tema anterior. Fue toda la temporada 1 para que la vean. Sí. César Bonilla, saludos. Manuel Rivas Leos dice bendiciones. MC Journey Official, hola Moni, Cris, un tía saludo. Malú. Hola. Mi tía flaca. Malú, ¿cómo estás? Un abrazo. María Nicolás Ramos, buenas noches, Dios les bendiga, les siga bendiciendo ricamente. Gracias hermano Cris y Mónica por esta buena enseñanza, gloria a Dios. Muchas gracias. Yo pensé que iba a haber más preguntas acerca del tema. Nora Patricia Pinzón, amén. Solo por su gloria seguimos en pie. Sí, definitivamente. Y algo que me preocupa es que más se deteriora la cultura, más se deterioran los valores y Dios sigue ahí. Pero ¿saben qué? Va a llegar un momento en que va a decir, ¿saben qué? Hasta aquí se acabó. Se acabó. Cuidado con eso. Acerquémonos a Dios ahora que hay tiempo. ¿Sí? Acerquémonos a Dios ahora que hay tiempo. Y no por miedo, por amor. Exactamente. Pablo Quiroz, saludos Cris y Moni desde Costa Rica. Saludos, un abrazo hasta Costa Rica. Estoy buscando a ver si hay alguna pregunta por aquí. Irv Robe dice saludos desde Morelos. Un abrazo, saludos. Dice aquí, la novela de Titán escrita años antes del suceso del Titanic. Sí, exactamente. Eso es lo que mostramos acá. Esta novela de la que hablamos se llama Futility. Creo que le cambiaron el nombre después o algo así, pero búsquenlo en internet. Está todo la novela ficticia Futility y el barco Titán, no Titanic. Y esta novela se escribió en 1898. Los diseños del Titanic no se descubrieron ni se discutieron sino hasta 1907. No había Titanic todavía. Se construye y su primer viaje es hasta 5 años después, cuando se hunde en 1912. Así que estamos hablando aquí de una diferencia de 8 años en cuando se publica la novela y cuando salen los planos y el diseño del Titanic. No fue mucho tiempo, pero fue suficiente. David Ricardo Mendoza, bendiciones desde Coyoacán, Ciudad de México. Casi no los veo en vivo, pero los escucho mucho en Spotify. Son de mucha bendición para mí, pues doy instrucción bíblica a primeros creyentes en la iglesia donde me congrego, por lo que la apologética es cosa del día a día con los nuevos creyentes y me encanta que Dios los usa para ayudarme a quienes Dios nos ha encomendado la labor de enseñanza. Gracias a Dios y gloria a Dios, y pues estamos agradecidos con gente como tú que estén tomando estas enseñanzas y utilizando
el material que con mucho gusto es para todos. Jacqueline, aquí está Jacqueline. Gusto en saludarte de nuevo. Espero que estemos disfrutando tu libro. Jacqueline dice, buenas noches. ¿Quién es el príncipe de Persia de Daniel 13:10 con quien luchó el ángel Miguel? Gracias. Ok. Ese tema lo vimos cuando vimos las sesiones del podcast de demonología. ¿Sí? Creo que hay buenas razones para pensar que el príncipe de Persia es una alegoría a Satanás y hay pasajes paralelos también, pero Jacqueline, te recomendamos que veas esas transmisiones del podcast. Creo que fue en la temporada 2 o la 3, Moni, cuando vimos el problema del mal. Toda la temporada 2. Toda la temporada 2. Ahí viene en veritasfidei.org. Puedes buscar la temporada 2 y ahí tratamos también precisamente con este pasaje de Daniel 13. Jaciel Terrazas, estaría bien que hicieran temas de doctrinas como calvinismo, molinismo, armenianismo. Dios les bendice. Sí. Bueno, lo hemos hecho indirectamente. No nos hemos puesto a analizar cada una independientemente. Hace por ahí, ¿cuándo fue que hablamos, que nos entrevistó por ahí ¿Juan? No Juan, mi amigo de Colombia, Jonathan Murcia. Jonathan me hizo una entrevista, lo pueden buscar ahí en redes sociales, Jonathan Murcia, y hablamos específicamente de algunos comparativos de calvinismo, de arminianismo y molinismo. Yo di la perspectiva molinista y él ha entrevistado a otros exponentes también. Por cierto, Jonathan me sorprendió porque cuando yo me había quedado atrasado en noticias que Jonathan era calvinista. Sí. Y cuando me empezó a entrevistar, me dijo que no, que ya no era calvinista. Y bueno, ya no pudimos hablar después de cuál fue el motivo por el que abandonó el calvinismo. Y digo, no estoy atacando a nadie. Yo soy, como digo, calvinista de 2.5 puntos, a veces de 3. Pero Jonathan tiene varias entrevistas y algo más de material ahí. Se los recomiendo mucho. Un buen amigo, Jonathan. Irving Terrazas nos dice bendiciones. Bendiciones, un abrazo. Alirio puso aquí una pregunta. Dice, ¿podemos decir tal vez que hubo cruces o desarrollo entre animales para ver tantas especies? Bueno, aquí entra, tal vez te estás refiriendo a cuestiones de evolución. Bueno, eso lo vimos en Alirio, acuérdate, hace unos 3 o 4 programas, vimos la cuestión de evolución. ¿Sí? Entonces, aquí va a depender mucho la respuesta a qué te refieres con evolución. ¿Sí? O que haya tantas especies, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, un galgo irlandés y un chihuahueño son especies de perros, son de la especie canina, es la misma especie, pero son muy diferentes. Igual una ballena y un murciélago, ambos son mamíferos, pero son mamíferos muy distintos, ¿sí? Entonces, una cosa es, habría que definir qué te refieres con, por ejemplo, con evolución como la definimos en los programas en los que vimos. Pero estos cruces, ¿sí?, de los que hablas, tienen límites genéticos, ¿sí? Entonces, a lo mejor puedes mezclar material de un chihuahueño con un galgo inglés y te sale algo, no sé qué saldrá de ahí, pero son genéticamente compatibles porque tienen la misma cantidad de cromosomas, etcétera, ¿sí? Pero de ahí a decir que, por ejemplo, la esponja y la ballena azul tienen un ancestro común, eso ya es muy, muy diferente.
y requiere de mucha más investigación, como lo ha dicho el mismo doctor Francisco Ayala, que es uno de los científicos evolucionistas más eminentes que hay. Así que no sé si te contesté o te dejé en peor duda, pero tal vez es bueno mencionar, si tienen preguntas o quisieran darle seguimiento a algo de lo que estamos viendo, o simplemente quieren contactarnos para que oremos por ustedes o lo que sea, tenemos una lista de correo electrónico, ¿cierto, Moni? Sí es, déjame ponerla en pantalla, Chris. Ajá. Y ya puse también el link, ahí ya pusimos en pantalla el link de la entrevista con Jonathan Murcia, ni calvinismos muchas ni gracias. arminianistas. Sí. Ajá. Y el mail para que nos puedan escribir es podcastvchicaf@gmail.com. Podcastvf@gmail.com. Un paréntesis acerca de esto de arminiano y de calvinista y molinista y todo eso. Es muy infructuoso poner etiquetas a la gente porque incluso dentro del calvinismo o dentro del molinismo o dentro del arminianismo o dentro del arminianismo tienes el wesleyano y tienes diferentes. Y creo que lo más fructífero es decir, a ver, ¿cómo crees tú que sucede el proceso de salvación? ¿Qué crees tú acerca de esta doctrina específica? Y entonces ahí ya estamos hablando de temas más sustanciosos. Si no, el decirles que soy molinista, la verdad es que no les dice nada o les dice muy, muy poco acerca de qué creo acerca de la salvación. Porque los mismos molinistas tienen diferentes perspectivas en cuanto a su doctrina de soteriología, de salvación. ¿Sí? Entonces, cuando me preguntan o nos preguntan, les decimos, esto es lo que creo en cuanto a esto. ¿Y por qué lo creo? Por esto. Así que es difícil encasillar a alguien porque normalmente no vamos a entender qué es lo que realmente creen. Pues Chris, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo antes de irnos. Algo con lo que quieras concluir antes de la oración. Sí, nada más que, bueno, pues no nos perdamos de nuevo en estas conversaciones bizantinas. Es bueno saberlo, es bueno tener una postura, una posición, pero de nuevo, vayamos en cuanto podamos a la resurrección y a la persona de Jesús. Muchísimas gracias. Cerramos con una oración. Cerremos. Bendito Dios, gracias por estar con nosotros, gracias porque a pesar de toda la corrupción que hay en el mundo, el dolor que hay, de los rumores y de sufrimientos que hay, sabemos que tú estás con nosotros y que vas de la mano con nosotros, Señor. Bendícenos, cuídanos y cada persona que escucha o que escuchará este mensaje, que tú le bendigas, que seas con ellos y que no te apartes de nosotros, Señor. Te amamos tu venida y gracias por estar con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Hasta luego. Dios los bendiga. Moni, es una bendición para mí siempre estar contigo aquí. Gracias, Chris. El honor es mío. Te amo.